ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre estas dos cosas que quiero que ustedes lo tengan claro. No solo para su evaluación, sino también para su proyecto, ¿no? Algunos que están retrasaditos todavía, que no han llegado a este punto, ya lo van a tener más claro. Las personas, por ejemplo, que han trabajado hasta este punto, ya ellos como que la tienen claro. El grupo, por ejemplo, ya lo tendrían que tener claro, ¿no? Ahora, si como normalmente cuando uno es estudiante, por ejemplo, lo que hace es, bueno, vos haces tu árbol de objetivos, yo hago mi árbol de problema, vos haces, por ejemplo, los objetivos, vos haces el marco lógico. Se puede trabajar de esa forma, pero lo importante es que cada uno entienda de lo que se está trabajando. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo normalmente, yo por responderle, le puedo responder de forma bien rápida a su proyecto, pero yo lo que hago es leer. Y cada vez que me lo envían de nuevo, leo, digamos, lo leo. Ya voy entendiendo, sé lo que está tratando, entonces todo tiene que ir cuadrando, digamos, ¿no? Si hablamos nosotros de un proyecto, por ejemplo, de la promoción del plátano macho, todo tendría que estar casado en esa línea. Eso significa que si ustedes trabajan de forma separada, se puede, pero ustedes tienen que entender y ligarlo de alguna forma. Es decir, que el árbol del problema está casado con el árbol del objetivo. Los objetivos del proyecto están casados con el árbol del problema y, en este caso, por ejemplo, con el árbol de objetivo, ¿no? Y el marco lógico, que es el último punto que vamos a conversar ahora, bueno, eso tiene relación con todo lo que ustedes han venido haciendo. ¿Me entiendes? Ahora, no se olviden que el concepto del marco lógico, por ejemplo, si bien es una herramienta de gestión de la administración del proyecto, que lo vemos en la etapa de inicio, planificación, ejecución y control y cierre de un proyecto, eso significa que su marco lógico es una herramienta que puede cambiar en el transcurso del proyecto, ¿no? Que eso lo hablábamos cuando nosotros definimos que era un marco lógico, no es algo que lo vamos a cerrar. Por eso que hay muchas cosas que en el marco lógico de los grupos que ya han llegado hasta ahí, yo lo he visto, me parecen bien, pero ya cuando vamos avanzando, cuando vamos teniendo ya, por ejemplo, el estudio de mercado, el análisis financiero, podemos retroceder atrás y, bueno, esta actividad la quitamos porque no la vamos a lograr y vemos que no es importante para concluirlo el proyecto de la forma correcta. O vamos a aumentar esta otra actividad porque vimos que es necesario. Entonces el marco lógico es cambiar. Lo que no va a poder cambiar, así un cambio brusco, por ejemplo, porque ustedes saben que el marco lógico tiene un fin, tiene, por ejemplo, un propósito, tiene un componente y tiene actividades. Lo que va a ser muy difícil que cambie, porque ya ustedes definieron casi todo, va a ser el fin. ¿Me entienden? El fin va a ser un poco complicado cambiarlo, porque si yo cambio el fin, es como que si estuviera cambiando mi objetivo general. Entonces, si yo cambio mi objetivo general, ya sea en un proyecto de grado o ya sea en una tesis o en una tesina, en una monografía, automáticamente cambia totalmente. Lo mismo pasa en el proyecto. Entonces, por eso es ir puliendo el objetivo general en base a estas herramientas. ¿De acuerdo? No sé si tienen ustedes alguna pregunta en estos puntos de acá, que me interesa que quede claro. Además que estas metodologías que estamos viendo no se las utiliza en proyectos públicos, en proyectos privados por ahí, pero casi todas las entidades, por ejemplo, públicas que van a hacer proyectos para el IDH, están bajo el marco lógico, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes ya, si bien no vamos a salir con siendo expertos, pero por lo menos ustedes van a decir, bueno, un marco lógico me sirve para esto, se lo hace de esta forma, está estructurado de esta forma, tiene que llevar de esta forma. Ahora, de la forma en como yo le estoy explicando, es una alternativa en el marco lógico. No es algo que está cerrado, ¿me entienden? Algo que ustedes me digan, no, tienen que serlo siempre así, no. Vean que eso es una metodología y cuando nosotros definimos los conceptos, por ejemplo, nosotros hablábamos que esto nace con el famoso, la entidad de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombrecito, pero esta entidad, por ejemplo, fue la que creó este método por allá por el año 69 para
generar proyectos y tengan una metodología. Pero otras entidades, por ejemplo, como el BIP, como la gobernación, como el gobierno central, ya fueron adoptando esta metodología y la fueron adaptando a la realidad. Entonces, no siempre, como yo le digo, es decir, tal vez yo le estoy mostrando este formato, no es cerrado. Por ejemplo, hay formatos que solamente, permítame que vaya al marco lógico, solamente, por ejemplo, en el marco lógico donde está, trabajan con lo siguiente, miren, con este objetivo, o algunos casos no lo llaman como objetivo, simplemente le ponen detalle y trabajan con indicadores. Y con estas dos columnas, esta la voy a poner acá, la voy a rellenar con fondo amarillo para que ustedes la puedan observar, y este indicador, nada más, ¿me entienden? Pero sí tienen el fin, tienen el propósito, tienen los componentes y tienen las actividades. Entonces, no siempre van a ir las 5 columnas, ¿entienden? Lo ideal siempre es poner una línea base. Yo le decía que en el marco lógico esta línea base es cómo está ahora el proyecto, es decir, ¿no? Y ya con los indicadores, cómo van a lograr ustedes eso y ya con qué medio van ustedes a medir, digamos, ¿no? Y algunos supuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el proyecto alguien trabaja solamente con objetivos y solamente con indicadores, de mi parte, por ejemplo, no voy a ser una persona que le decía está mal porque yo te enseñé así, sino que voy a ver que esa persona ha revisado otra información, ha revisado otra bibliografía y ha adoptado que este camino de acá es el indicado, ¿me entienden? ¿No? Entonces, a eso es, yo siempre valoro esas partes, es decir, que ustedes indaguen, que pregunten, porque eso sobreentiende que ustedes lo están tomando en serio la materia, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres conceptos que le comenté ahorita, que estamos conversando, por ejemplo, si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, me dicen qué es lo que ustedes entienden, qué es lo que ustedes no entienden, algo que quieran que yo les ayude, algo que lo discutamos con ustedes, me dicen ustedes y lo discutimos. Los escucho, a ver. Dicen, buenos días, en cuanto a al árbol y los árbol de problemas y objetivos, o puede ser también otra pregunta. Eh, a ver, Dicen, usted, claro, la escucho, Gila. Usted me decía, puede ser otra pregunta, no le entendí eso bien, va a disculpar. que, si tiene, que las preguntas si tienen que ser solo del árbol de problemas y el objetivo, o puede ser otra duda, Ah, porque puede ser tengo otra una duda. duda de la pregunta 20. Puede ser otra duda, Chila. Puede ser otra duda. A ver, ¿cuál usted me decía? 20 creo. La número 28. La número 28, 28 dice. de realizar el flujograma de un ciclo de vida de los proyectos de inversión pública de Bolivia, dice, de acuerdo al reglamento básico de Ah, preinversión. acuerdo reglamento básico de preinversión. ¿Se acuerdan? Creo que no lo hice en clase, no, creo que sí o no, no me recuerdo, la verdad. Pero, por ejemplo, permítame, para ayudarme, le voy a mostrar la lámina esa. Yo le decía, por ejemplo, que cuando nosotros hablábamos que en la etapa de preinversión, por ejemplo, nosotros teníamos la idea, el perfil del proyecto, teníamos la prefactibilidad y la factibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Inclusive le hice una pregunta y generó ahí un poco de discusión porque algunos decían que era inicio, planificación, ejecución, control, digamos, ¿no? Y cierre del proyecto. Pero ese punto, por ejemplo, ahorita lo estoy buscando acá en mi máquina para que le muestre. Yo le mostré cómo estaba estructurado y cómo, por ejemplo, en Bolivia el gobierno, la parte del gobierno, lo manejaba. Permítame que ahorita lo saco eso. Está, creo que lo hicimos con ustedes en clase, pero permítame que creo que está aquí. Aplicación del proyecto, acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le hablo, por ejemplo, de hacer un esquema, un flujograma, es, por ejemplo, la partecita esta de acá. Ah, bueno, no está ahí, entonces tiene que estar acá. Un segundo. Parte 1. Ahí, no tiene que perder. Ok.
Ya me chipé, listo. Ahorita. Porque, porque dentro de la pregunta, ¿dónde está? 5. El Ujú. ciclo de vida de un proyecto es el inicio, planificación, ejecución, Exacto, control y cierre, ¿no? exacto. Entonces, el ciclo de vida de los proyectos sería la idea, preinversión, inversión y operación. Claro, no sé si está viendo ahorita esta presentación, Gilda. Con esa vamos a aclarar la duda que usted tiene. No sé si está viendo esta. Sí, Lisa, Sí, ya está. entonces miren, el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública de Bolivia, según el reglamento básico de preinversión, ellos, por ejemplo, yo le decía que eh, en el tema de la preinversión se maneja la idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Me entienden, no? Y eso se manejó desde el año 1997 y 2003. Ahora, ya desde el punto de vista, por ejemplo, a partir del año 2007 en adelante, se manejó con estudio de identificación, estudio técnico, económico y social y ambiental, ejecución y operación. Y a partir del 2015 se maneja con ya, el gobierno lo conoce como ITCPDIA, Informe Técnico de Condiciones Previas. Término de referencia, estudio de diseño técnico de preinversión, la ejecución y la operación. ¿Me entiendes? Es decir, va a depender cómo la planteemos la pregunta. La pregunta número 5 a usted le está preguntando el ciclo del proyecto en general. ¿Me entiende? Es decir, entonces si usted analiza el ciclo del proyecto y revisa en cualquier otra biografía general, por ejemplo, usted va a ver qué es lo que usted me dijo ahorita. Inicio, planificación, ejecución, control y cierre. ¿Me entienden? ¿No? Pero ya desde el punto de vista, como le decía, por ejemplo, desde inversión pública en Bolivia, ellos, el ciclo de vida de los proyectos, ellos lo manejan de esta forma. Es decir, la parte de preinversión, inversión y operación, donde en el 1997 al 2003, en la preinversión es lo que nosotros definimos, ¿se acuerdan que definimos que era una idea? Hicimos una lluvia de idea, luego trabajamos el perfil, en este punto del perfil, por ejemplo, del proyecto, definimos también qué era la prefactibilidad, qué se conseguía con eso, qué documentos necesitábamos y todo eso. Y luego vimos el tema de la factibilidad del proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, en la pregunta 28 está en base a esto de acá. Entonces, como le digo, un flujograma tendríamos que elaborar nosotros. Si, claro, yo tendría que ser bien específico en la pregunta. Elabore un flujograma del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública de Bolivia en base al reglamento básico de preinversión que se utilizó en el año 1997 al 2003. Entonces, sería este su flujograma de usted. ¿De acuerdo? Pero si ya le digo a partir del 2015, sería este su programa de usted, donde en la preinversión necesito estos 3 documentos y bueno, en la inversión ya viene la ejecución y desde lógico la operación, ¿no? Ya que es la parte de ejecución de que esté en funcionamiento el proyecto. No sé si ahora me entendió, Gilda. Sí, Lisa, perfecto. Gracias. Ya, bien. ¿Algo más que ustedes tengan, alguna duda, alguna consulta que ustedes quisieran, por ejemplo, que les explique, que no entienden la pregunta, algo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí Gilda tenía razón, ¿no? Porque generaba un poco de confusión. ¿Qué más? A ver, vamos a ver quién está. Bueno, hay 8 valientes que ya le estoy dando la respuesta a sus preguntas. A ver. ¿Quién más? A ver, está Juan Carlos Gutiérrez Romero, Jenny, Yesenia. Pregunta, duda que tengan ustedes. Bueno, está Anabel, María Ivette. ¿Tienen duda, tienen pregunta respecto a lo que venimos haciendo? ¿Qué me dicen ustedes? Hice una pregunta. Claro, claro. Buenos días. Buenos días. En el 44 dice Juan Pérez, Cava, estudiante de preparación y de proyectos, ha escrito como objetivo general de su proyecto el siguiente. Nosotros tenemos que arreglar o decir
que si está bien o no. Claro, aquí por ejemplo, mire, pone, ¿no? Lo que usted dice, lo que acabó de leer, dice, los recursos turísticos naturales del biocerrador de Utuqui, Pantanal, que se une a la provincia de Chiquito y Germán Bus dentro de un proyecto de turismo ecológico alternativo a partir de un enfoque participativo y efectivo de los actores locales. Aquí abajito está, cumple los criterios para que sea un objetivo. En caso de que no cumpla, ¿cómo lo escribiría usted? Para empezar, cuando nosotros definimos un objetivo, cuando vamos a definir un objetivo, nosotros, y me olvidé su nombre, bueno, Lisbeth. Ivette. Ivette. Miren, aquí por ejemplo, voy a compartirle para que nos entendamos esta presentación de acá. Voy a volver aquí y vengo acá. Ok, Ivette. Miren, dice, criterio para la selección de objetivos, que sea medible, sea realista, ¿no? Y las limitaciones en el tiempo, dice. Entonces, ¿creen ustedes que cumple algún criterio de acá? Otro criterio esencial a la hora de seleccionar tus objetivos es que sean realistas, nada imposible de conseguir, dice. Recuerda que limitación en el tiempo tiene que ser en un tiempo prudente para hacerlo y que sea medible. Según estos conceptos que nos da a nosotros para seleccionar los objetivos, estos tres, el que yo le menciono acá, por ejemplo, el que le coloqué en la pregunta, donde ustedes tendrían que decir, cumple los criterios, ¿creen que está dentro de los parámetros o no? ¿Qué me dicen ustedes? No. Gilda dice no, dice. Yo igual digo no. Ya, es decir, miren, si no cumple los criterios. Para empezar, miren, que tal vez ahí en los criterios no esté, pero aquí nosotros necesitamos un verbo. Sí. ¿Me entienden, no? Es decir, acá nosotros, por ejemplo, tendríamos que los recursos, entonces, naturales, aquí tendríamos que poner, no sé, diseñar una estrategia para los recursos turísticos naturales o implementar, no sé, algo que me diga, porque el verbo normalmente nos da a nosotros ya el criterio de limitación de tiempo. Porque si yo digo determinar, ¿en cuánto tiempo voy a determinar eso? Si digo, por ejemplo, diseñar, hacer, corregir, implementar, siempre tengo un tiempo, ¿me entienden? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, creo que desde el punto de vista de los criterios para que sea un objetivo no cumple. Entonces, ¿cómo lo redactaríamos de nuevo nosotros? Ingresando un verbo acá, por ejemplo, que esté acorde a lo que nosotros tenemos acá. ¿Me entienden? ¿No? Si hay que cambiar algo, lo cambian normal, pero que consuerne, digamos. Es decir, por ejemplo, cuando a mí me pasaron sus proyectos, yo leía el objetivo y muchos lo redactaron de esta forma, ¿no? Puede ser que esté el enunciado que nosotros queramos, pero si no metemos un verbo dentro de este objetivo al inicio, queda una frase suelta, ¿de acuerdo? No sé si le respondí, María Ivette. Ya entendiste. Tengo que responder lo que es el verbo, tengo que poner el verbo, el qué, el para qué y el cómo. Claro, exacto, exacto. Y ahí ya está cumpliendo los tres criterios. ¿Me entiende? Ahí cumple usted los tres criterios, que sea medible, en este caso que tenga una limitación, ¿no? Perfecto. Bien. Sí. ¿Algo más a ver? ¿Algo más que ustedes tengan? ¿Alguna duda? ¿Qué dice Jorge Padilla? Otra vez yo. En la pregunta 49. 49. Dice, en base a los diferentes conceptos que hemos aprendido, ¿cuál es su proyecto de vida a corto plazo? Tengo que describir mi... Ya, en esta pregunta es algo ya más personal. Vimos nosotros que un proyecto, por ejemplo, dependiendo del concepto que nosotros hagamos, es un conjunto de actividades que emplea recursos en un periodo de tiempo, tiene un principio, un fin. Todo eso es el concepto de un proyecto, ¿no? Dependiendo qué autor, qué bibliografía leamos, siempre va a haber que un proyecto se hace en un tiempo,
que se utilizan recursos y actividades. La redacción va a cambiar. Entonces, en base a estos conceptos, usted va a decir, bueno, mi proyecto de vida dentro de, no sé, a un corto plazo, dentro de los 6 o un año, es terminar mi carrera, emprender algo, ¿me entiende? ¿No? Es decir, si bien no va usted a planificar nada, simplemente hace un párrafo donde escribe cuál es su proyecto de vida dentro, no sé, de un 6 meses, un año. ¿De acuerdo? Porque no le voy a pedir que haga un árbol de problema, que haga un árbol de objetivo, sino es una frase, un párrafo donde usted escriba cómo se ve dentro de 6 o un año, digamos, ¿no? Algunos pondrán terminar mi carrera, defender, trabajar, esas cositas, digamos, ¿no? A eso me refiero con esta pregunta número 49. Es algo ya más personal. Ok, gracias. ¿Ya? Perfecto. Claro. Ok, en el punto, ¿qué más saber? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Tienen alguna pregunta? Dicen, del marco lógico, me imagino que eso igual va a entrar en lo que es en la parte práctica, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿No podría darnos un ejemplo o algo que no me queda muy claro que digamos en marco lógico? A ver, mire, voy a tratar de explicarle este de acá. Ya. ¿De acuerdo? Ya lo tenía pensado eso, lo tenía pensado, así que inclusive coloqué, por eso lo tenía esto en blanco. ¿Ya? Entonces, acá, siempre partiendo de ese problema, por ejemplo, que ustedes tenemos ahí nosotros, lo importante es que ustedes no confundan el marco metodológico de una investigación con un marco lógico. Eso es lo que noté algunos y varios me escribían en privado preguntándome. Para empezar, el marco lógico de un proyecto es muy diferente al marco metodológico de una tesis. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, eso ya lo tenemos diferenciado. Perfecto. Entonces, si ustedes observan acá, por ejemplo, a nosotros lo importante es ver que es el mismo problema que venimos conversando. ¿No ven? Entonces, vamos a tratar de elaborar nosotros nuestra planillita del marco lógico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por el fin. Vean, suponiendo el marco lógico, nosotros ya vimos, por ejemplo, el árbol de problema, el árbol de objetivo, ya vimos nosotros, por ejemplo, los involucrados en el proyecto. Eso ya como que lo tenemos un poco mentalizado. Entonces, vamos aquí. Nosotros tenemos el fin, por ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, lograran solucionar los problemas, todo eso, ¿cuál sería su fin, digamos, ¿no? Es decir, fíjense que acá, por ejemplo, si nosotros solucionamos las quejas de la empresa, todo eso, ¿cuál va a ser su fin de la empresa? Por ejemplo, su fin, desde lógico que va a ser incrementar sus utilidades. ¿Sí o no? Si ustedes logran solucionar, disminuir las quejas, todo lo demás, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Uno de sus fin con esto sería incrementar su objetivo. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, ¿qué otro fin? Podríamos quedarnos con ese fin si quisiéramos, por ejemplo, ¿no? Yo le puse incrementar sus utilidades, pero ¿de qué? Pues podemos decir o redactarlo de la otra forma. La empresa incrementará sus utilidades, digamos, ¿no? Pero yo aquí puse primero incrementar sus utilidades de la empresa. Perfecto. Suponiendo que, por ejemplo, nosotros seguimos, a ver, solucionamos este problema, ¿qué otro fin nos daría a nosotros, por ejemplo? Podría ser, por ejemplo, si ustedes dan un buen servicio, por ejemplo, suponiendo que tengan una empresa y ustedes son excelentes en el servicio, lo van a recomendar. ¿Y qué va a ser esas recomendaciones y todo eso? Por ejemplo, crecimiento, por ejemplo, voy a ponerla así, crecimiento, vamos a decir, de la participación en el mercado. ¿Me entiendes? Si vamos a crecer, digamos, ¿sí o no? Y podríamos seguir analizando otro fin, digamos, podríamos ver otro fin, por ejemplo, acá. Perfecto, es decir,
ya nosotros, la empresa va a aumentar sus incrementos, va a tener mayor participación en el mercado, por ejemplo, y se hablaba mucho en la atención del cliente, en el servicio de postventa, por ejemplo, siempre era el punto flaco, si ustedes vieron cuando hicimos, por ejemplo, la matriz involucrada, y si ustedes han hecho el árbol de problemas, se veía que ese era uno de los problemas, entonces podíamos nosotros acá tranquilamente ponerle, por ejemplo, aumento, por ejemplo, así, por ejemplo, aumento de, ¿cómo podíamos aumento o podíamos ponerle así, sino personal, motivado, motivado sería una, por ejemplo, o podíamos poner personal con mejores ingresos porque van a recibir bonos y esto se mejora. ¿Me entiendes? Y podíamos seguir poniendo fin, digamos. ¿De acuerdo? O todo esto, por ejemplo, que yo lo puse en 3 puntos, porque si ustedes vieron, yo lo puse en 3 puntos. Y sé que por ahí los grupos que ya han elaborado su tabla del marco lógico, por ejemplo, van a decir, yo lo redacté uno. Pero si ustedes vieron, por ejemplo, las personas que ya redactaron, ya les devolví, por ejemplo, excepto al grupo de Daniela, que hoy lo voy a hacer, ellos ponían, siempre se busca que el fin vea el beneficio si ustedes logran. Entonces, acá nosotros podíamos redactarlo en un solo párrafo esto de acá. ¿De acuerdo? Ese es el fin. No sé si me entendieron cuando ya les coloqué estas líneas acá, sobre cómo ustedes partirían. Sí, Lisa, entendido. Perfecto. Ahora, voy a seguir abajo y luego podemos llenar la línea base, podemos ver los indicadores. Propósito. ¿Cuál es su propósito de su proyecto si ustedes lo ejecutan bien? Es decir, por ejemplo, era que estaba aumentando las que. Entonces, ustedes, su objetivo principal general va a ser, no sé, diseñar e implementar una estrategia que permita dar una mejor atención al cliente, ¿sí o no? Más o menos ese sería su objetivo general según el enunciado que tenemos. Entonces, ¿cuál sería su propósito de ustedes ahí? ¿Cuál sería su propósito, por ejemplo, fundamental? Y lo tienen ustedes, por ejemplo, si lo han elaborado su árbol de objetivos, ustedes lo tienen. El propósito de este proyecto, que si nosotros lo ejecutamos siguiendo lo que nosotros nos planteamos, por ejemplo, va a ser disminuir el número de quejas, Lisa. Exacto, fíjense, el número de quejas. Listo. Otro propósito sería también, si quisiera ponerle, por ejemplo, poder hacer un párrafo más largo, podría decir disminuir el número de quejas y dar un servicio mejor de postventa, digamos, ¿no? O en este caso... y dar un servicio de calidad de postventa. Exacto, así, ¿me entienden? ¿No? Entonces, fíjense que yo puedo poner eso, disminuir el número de quejas. Bueno, de los clientes, ¿no? Me faltó eso, pero de quejas de quién, digamos. De los clientes. Pero, por ejemplo, Gilda me decía, por ejemplo, el propósito de acá es, podríamos ponerle, podría ser otro propósito, dar un servicio de calidad en las postventas, que es uno de los puntos, creo que toda empresa, sea pública, sea, bueno, no hablemos de lo público porque la verdad nadie trabaja en una empresa pública, ¿no? Porque casi todos son un desastre, ¿sí o no? Entonces vean, ahí por ejemplo yo coloqué 2 propósitos, ¿no? Por ejemplo, usted, Ibe, creo que fue la que me preguntó sobre el marco lógico, podría haber puesto disminuir el número de quejas de los clientes. Y a Gilda, si le tocó la misma pregunta, ella va a poner dar un servicio de calidad en postventa. Que los dos llevan a su propósito de proyecto. Fíjense que las 2 ideas que nosotros planteamos acá no están fuera de lo común, ¿sí o no? Bien, ¿le entendieron entonces el propósito? Si ustedes ven, es lo que me preguntaba Gilda ese otro día. Me decía, pero mi marco lógico está ligado con mi objetivo. Yo le decía que sí, digamos. Entonces ella me decía, yo tengo que copiar los objetivos, no necesariamente, ¿entiendes? Pero sí tiene que haber una relación, digamos, ¿no? Ok. Ahora, no es necesario, por ejemplo, que lo pongan con verbos, ¿no?
Yo aquí le puse disminuir el número como que es un verbo, digamos, ¿no? O dar, digamos, ¿no? También es otro verbo, acá incrementar, no. Sino que puedo ver la forma, no es necesaria que esté, porque tal vez ustedes ven que aquí dice objetivo y yo estoy utilizando incrementar, por ejemplo, acá crecimiento, bueno, crecimiento ya no es un verbo, pero disminuir, dar, pueden confundirse y decir ustedes que sí o sí lo tengo que poner con verbos, digamos. No necesariamente, por ejemplo, yo acá puse incrementar sus utilidades de la empresa, ¿no? Crecimiento, lo voy a poner con un espacio ahí para que se noten que son dos párrafos. Bien, fíjense que le puse crecimiento de la participación en el mercado y acá, por ejemplo, puse otro fin, personal motivado. ¿De acuerdo? Bien, ¿me entendieron entonces en la parte del propósito? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien ahí en la parte del propósito? ¿Me Sí, Liz. entendió? Ya. Ok, ahora, ¿cuáles serían sus componentes? Miren, ¿cuáles serían sus componentes? Que pueden ser varios, pero, por ejemplo, siempre yo digo, imaginemos no el problema. El problema es que nosotros tenemos demasiada queja. ¿Por qué son esas quejas? Bueno, por ejemplo, una de las alternativas es porque ustedes no tienen, y lo han puesto en su árbol del problema, por ejemplo, no tienen personal capacitado. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, personal capacitado, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer primero ahí dentro de sus componentes? Uno de sus componentes que aquí podríamos nosotros sería programar, por ejemplo, capacitaciones, sobre atención al cliente, por ejemplo, sería, ¿no? Un punto. Luego, por ejemplo, podríamos seguir hablando ahí sobre el tema de las capacitaciones. Podrían ustedes seguir poniendo ahí. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, yo puse programar capacitaciones sobre atención al cliente. Y tal vez Gilda esté diciendo, y en la parte técnica, porque es importante, para el personal que da soporte en postventa. ¿Me entienden? Porque una cosa es que yo capacite, por ejemplo, al personal para que atienda, entonces eso significa que yo llego y Gilda está ahí en plataforma, ella tiene que sonreír, si la llamo por teléfono ya tiene que ser cordial, ¿no? Eso es normalmente la atención al cliente, pero ya ella, por ejemplo, no va a ser la misma persona que va a dar el servicio técnico, entonces es otra persona, entonces cuando yo llame y diga, es lo que cuando llamamos a una telefonía, ¿no? Dice, quiere registrar su línea, marque tanto. Quiere recargar, marque tanto. Quiere soporte técnico, marque tanto. ¿Me entienden? Entonces los derivan a las personas que tienen conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, por ejemplo, un componente. ¿Qué más podríamos poner acá? A ver? ¿Qué otro componente se les ocurre acá? Dicen, no tengo claro a qué se refiere con los componentes. Ya, los componentes en realidad, Gilda, vendrían a ser como sus objetivos, por ejemplo, específicos. ¿Me entienden, no? Es como, por ejemplo, dentro de los componentes, tal vez no se lo redacte idéntico, así como mis objetivos específicos, pero es, por ejemplo, ya tengo mi fin, cómo lo voy a lograr, ya tengo mi propósito ahí bien fijado. Ahora, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, miren, cuáles van a ser los componentes que van a permitir lograr este fin y este propósito? ¿De acuerdo? Y acá ya nosotros ponemos programar capacitaciones sobre atención al cliente y en la parte técnica para el personal que da soporte en postventa. Yo aquí este componente lo puse junto, pero podrían ser separados, una para el tema del personal de atención al cliente y otra para la parte técnica. No sé si me entendió, Gilda. Sí, dicen, O la gracias. chipema. Ya, la chipema. A ver, pongamos otro componente. No se preocupe. Pongamos otro componente acá, a ver, ¿qué otro componente podríamos acá?
¿Qué otro componente podríamos poner? Yo puse uno ahí, pero podrían ser tranquilamente dos, ¿no? Por ejemplo, acá una cosa que está muy de moda ahorita, no solamente, por ejemplo, para ¿cómo le digo? Por lo que ustedes han visto y la universidad inclusive lo está usando mucho, es esto de acá. Programar, por ejemplo, webinar, se me ocurre acá, webinar de productos a los clientes. Por ejemplo, esto ahorita, programar webinar de productos a los clientes, lo está haciendo Sintepla, lo está haciendo Cemento Canva, lo está haciendo, por ejemplo, Ross. Es decir, ellos agarran y dicen, vamos a programar un webinar de este producto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dan el servicio de alojamiento web, ustedes podrían programar un webinar de este servicio o de este producto a los clientes, como invitarlo libremente y invitan a un experto. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esto? Por ejemplo, se conversa sobre el producto, se le explica cómo manejarlo, cuáles son sus ventajas, desventajas, entonces el cliente ya conoce el producto. Eso va a ser, porque muchas veces los problemas de postventa es no porque el producto sea malo, no porque el producto sea de mala calidad, sino el problema, por ejemplo, es que yo no lo sé usar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ahorita se me salió esto acordándome de los webinars, ¿no? Y son webinars de forma gratuita, lo lanzan en redes sociales. Yo he participado, por ejemplo, en uno de tema de pintura que hizo Ro, muy interesante, y otro de Cemento Canva, que si en realidad no soy ingeniero civil, pero me gustó cómo, por ejemplo, utilizar el cemento, los diferentes tipos de cemento que ellos tienen. Entonces, vean que los componentes ustedes van colocando, como le digo, es como que ustedes lo tengan allá arriba en sus objetivos específicos. ¿De acuerdo? Y así podríamos seguir, digamos, ¿no? Podríamos seguir colocando componentes. No sé si ustedes tienen alguna consulta hasta acá, a ver, ¿qué me dicen? Yo voy a colocar esos dos, que pueden ser más, sí, voy a ver si me permite. Lice, bueno, Lía, se me cortó el internet, me salí. ¿A qué se refiere con componente, Lice? Por favor. Ya. A ver, Gilda, ¿le explica a usted, Gilda? Claro. Por favor, Gilda. Compañero, los componentes son como los objetivos específicos de nuestro propósito. Quiere decir qué es lo que nosotros o con qué componentes vamos a lograr que se cumpla nuestro propósito. Es decir, cómo lograremos que se disminuya el número de quejas y cómo vamos a dar un servicio de calidad postventa. Ya, sí, es simple. Muchas gracias, Gilda. Sí, Va a disculpar la molestia. No hay problema. Ok. Jorge fue, ¿no? Jorge, ¿no? ¿Sí? ¿Jorge o Juan Carlito, Carlos? Lice. Juan Carlos. Juan Carlos. Lo que decía Gilda está correcto. Es decir, tu propósito, mira, siempre tú tienes que partir. Yo le decía que el marco lógico no está suelto de todo lo que hemos hecho arriba. ¿Me entiendes? No está suelto de tu lluvia de ideas, no está suelto de tu antecedente, tu justificación, tu árbol de objetivo, tu árbol de problema, de tu objetivo, de tu proyecto, no está suelto, está ligado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de componente acá, por ejemplo, ya está bien, nuestro fin es incrementar sus utilidades de la empresa, nuestro fin es ver el crecimiento de la participación en el mercado de la empresa, personal motivado. Y luego tenemos los propósitos. Con este proyecto es disminuir el número de quejas de las clientes, o también Gilda decía dar un servicio de calidad, por ejemplo, en la postventa. Perfecto. ¿Cómo vamos a lograr este fin y este propósito de acá? Entonces, ahí entran tus componentes. Tus componentes, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo resolvemos nosotros incrementar, por ejemplo, la utilidad de la empresa, dar un crecimiento de la participación en el mercado de la empresa, tener un personal motivado, disminuir el número de quejas de los clientes o dar un servicio de cliente en la postventa? En este caso, uno de los puntos clave acá vendría a ser, uno de tus componentes vendría a ser programar capacitaciones sobre atención al cliente y en la parte técnica para el personal que da soporte en postventa. O yo le mencionaba este otro también, que sería programar webinar de productos a los clientes. Es decir, tal vez acá como que está medio chuto, pero sería, el objetivo de esto es que ustedes digan, bien, tenemos este producto, sabemos nosotros que como empresa tiene buena calidad,
su precio es bien competitivo, pero tenemos muchos problemas en la postventa porque el cliente no lo sabe usar. Y eso creo que a todos nos ha pasado. Es decir, muchas veces de Tigo yo he tenido que llamar, por ejemplo, porque no sabía qué marcar para recargarme o para compartir, por ejemplo, crédito. Entonces son cositas, y como no me contestan, yo la califico mal a Tigo por ese servicio. Pero si Tigo, por ejemplo, sacara webinar o sacaba post corto de cómo, por ejemplo, yo pueda compartir este crédito, recargar y todas esas cosas, las quejas o las llamadas que van a tener de sus clientes va a disminuir. Entonces, fíjense que capacitamos al personal y también estamos capacitando a nuestros clientes. Es decir, acá capacitamos al cliente interno y capacitamos al cliente externo acá, ¿no? Entonces, si te das cuenta, está respondiendo a los fin y al propósito de tu componente. ¿De acuerdo? Ahora, ya en las actividades ya es algo más fácil. ¿Me entiendes? Ya las actividades es lo que en realidad ustedes van a hacer, pues, ¿no? Las actividades ya vienen a ser, por ejemplo, qué es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá, dentro de una de las primeras actividades sería, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué harían primero ustedes dentro de su actividad? ¿Qué harían ustedes? Suponiendo que somos expertos en el tema de alojamiento web, ¿cómo ustedes, qué actividad harían primero? ¿O qué actividad ustedes hicieron para estar haciendo su proyecto, para estar redactando su proyecto? Fíjense que ustedes, una de las actividades que hicieron, por ejemplo, fue investigar, ¿sí o no? Investigar o revisar, algunos le ponen investigar, por ejemplo, otros le van a poner el tema de revisión bibliográfica, porque eso es lo que ustedes han hecho, ¿no? Han investigado, han entrado a la web, han visto a ver qué información hay en la web sobre su tema de investigación. Eso viene a ser las actividades. ¿Que tiene que ver con su objetivo? ¿Tiene que ver con su objetivo general, su objetivo específico, con su árbol de problemas? Sí, pues. Porque para hacer su árbol de problemas, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Han investigado, han, por ejemplo, revisado biografía. Bueno, ahora cada vez está más fácil. Ustedes han entrado al internet y han buscado, ¿sí o no? Entonces, yo podría poner acá, investigar, por ejemplo, sobre nueva tecnología en el servicio de hosting. Ahí está, hosting. Listo. Y así, por ejemplo, ¿no? Servicio. Permítame que acá me lo equivoque. ¿Me entienden sobre las actividades, no? Ustedes van enumerando. Van enumerando. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra actividad ustedes podrían tener ahí? ¿Qué otra actividad ustedes colocarían, digamos, no? Que por ejemplo, les ayude. Por ejemplo, otro va a poner, no sé, y creo que ustedes en su proyecto lo están haciendo y esta empresa también, y lo dice en el enunciado, por ejemplo, el enunciado dice que llamaron, ¿no? Entonces, una de las actividades que también van a hacer, o ya le hicieron, por ejemplo, sería llamar a los clientes, ¿no? Para, no sé, medir el grado de satisfacción del servicio, digamos, ¿no? Entonces ahí ya, normalmente este tipo de llamada lo que hacen es grabarla, claro, con su permiso de ustedes, y ellos van a ir agarrando el tema, por ejemplo, de todas las llamadas, luego la escuchan y van diciendo, ah, escucha, este cliente nos calificó así, por esto y por esto. ¿Qué otra actividad van a hacer? Entonces aquí van anotando todas sus actividades que sea parte de su proyecto de ustedes. A ver, ¿qué otra actividad anotarían ustedes? Yo les di idea de 2. ¿Qué otra ustedes pondrían? ¿Qué me dicen ustedes? Uy, me dejaron solito, parece. Estamos pensando, Licen. A ver, Jorge, ¿qué tú dices, Jorge? A ver, vamos a escucharlo a Jorge. Ya escuchamos la voz de Juan Carlos, vamos a escuchar la voz de Jorge. ¿Qué idea, qué actividad tú harías, Jorge? A ver.
Lo pillamos almorzando a Jorge, creo, ¿no? Y a Daniela, Daniela, ¿qué actividad se le ocurre? Lisa, entré un poco tarde a clase, por eso estoy despistada. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, acá tendríamos nosotros, estamos hablando ahorita sobre cómo construir nuestro marco lógico de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, lo que vimos aquí nosotros fue la parte esta de acá arriba, la parte de acá arriba, por ejemplo, estamos viendo el tema de los objetivos. Yo le decía a su compañero que si bien yo le presenté este formato de marco lógico, pero si ustedes revisan biografía, ya sea en la web o en libros de proyectos, por ejemplo, ustedes van a tener, por ejemplo, el tema de objetivos, indicadores nada más. ¿Me entienden? Ahora, si ustedes lo trabajan así su proyecto, en ningún momento le voy a decir que está mal, porque no se olviden que esta metodología nació por el año 1969, que la introdujo a lo que es, ya me acordé de la palabrita, que fue USAID, en todos sus proyectos, por ejemplo, que tenían ellos sociales, ¿no? Y luego ya lo adoptó, por ejemplo, el BIP, lo ha adoptado el gobierno de Bolivia y todo lo demás. Entonces es una metodología que en realidad es todo lo que hemos venido haciendo. Eso es el marco lógico, solo que lo estamos resumiendo acá en una tabla, ¿no? Que algunos lo llaman como narrativa. Esto lo ponen narrado. Si ustedes revisan alguna biografía que no sea de nuestro país, ellos le ponen también como narrativa. Entonces, vimos nosotros el fin, vimos el propósito, los componentes, y ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema de las actividades. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, si ustedes tendrían que elaborar un marco lógico para un restaurante, la estructura va a seguir siendo la misma. Si van a elaborar para un proyecto turístico, la estructura va a seguir siendo la misma. Los conceptos no van a cambiar. Lo que va a cambiar ya es lo que ustedes quieren conseguir, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más saben? ¿Qué otra actividad para ir cerrando y conversar acá sobre los objetivos? Perdón, sobre los indicadores. Les quiero ponerle algunos indicadores acá para que ustedes vean qué más se les ocurre a ustedes. ¿Qué me dicen ustedes acá? El problema, Listen, es acerca de las quejas en una empresa. Sí, estamos analizando este casito de acá, como le decía, ¿no? Este casito, que va casado con el árbol de problema y el árbol de objetivo, ¿no? Inclusive con la lluvia de ideas, porque ustedes tienen, una es la lluvia de ideas, otra el árbol de problema y otro vendría a ser el árbol de objetivo. Y en este caso nosotros ya estamos hablando del marco lógico, ¿no? Entonces estamos hablando sobre esto de acá. Estamos en el punto de, en este caso, las actividades. Listen, disculpe, ¿podría ser quizás ya realizar las capacitaciones sobre la postventa? El uso. Ya sería una de los puntos, ¿no? Investigar Si bien sobre, arriba ya los programamos, yo claro, creo que dentro las de los actividades tendrían propósitos, que hacerse la realización. ya, perfecto, o tal vez no ponerla así tal, porque ya eso vendría más en la parte de ejecución, sería, por ejemplo, dentro de las otras actividades, siguiendo la idea que usted me da ahorita, podríamos nosotros ponerle así, ¿cómo la llamamos esto? No determinar. Referente a su proyecto, cuando usted decía, ¿no? Elaborar, perfecto, ahí ya se me vino la idea, miren, elaborar el contenido acorde, por ejemplo, elaborar el contenido acorde a los puntos, en este caso era el soporte técnico, ¿no? El soporte técnico de los productos o servicios, vamos a ponerla así, por ejemplo, ¿no? Elaborar el contenido acorde a los puntos de soporte. Acá, permítame, vamos a ir acá, contenido, contenido. Por escribir rápido se me fue el dedo. Ahí está. Elaborar el contenido de las capacitaciones. Así vamos. De las capacitaciones. Ok. Ahí, por ejemplo.
Sigue más lento. Ok. Entonces, vean, otra de la actividad que vamos a hacer, si nosotros pretendemos disminuir las quejas que hemos puesto, entonces en este caso vamos a poner nosotros elaborar el contenido, las condiciones acorde a los puntos de soporte técnico, digamos, ¿no? ¿Qué una más, por ejemplo, acá podríamos poner actividad? Esto de actividad... Dice, ¿Sí? Dígame, Daniela. ¿no podría entrar aplicación de talleres al personal? Ya, podemos poner eso. Es lo referente a lo que decía, por ejemplo, Gilda, ¿no? Pero lo vamos a anotar. Entonces acá vendría aplicar los talleres, aplicar talleres, o le ponemos desarrollar mejor. ¿Cómo suena mejor? Claro, lo que pasa es que Gilda está diciendo el soporte técnico. Yo estoy diciendo ya. aplicarlos para Al la mercado, atención al cliente. al cliente, ya, perfecto. Entonces, Al cliente postventa. al cliente postventa, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo le ponemos acá? Vamos a ponerle así directo, talleres. Esto es, como me decía Daniela usted, al cliente de atención, ¿no? Sí, Talleres para, vamos a ponerle así, el la personal, atención. personal de atención al cliente. Listo. Sí, eso mismo, Lisa. Cliente. Perfecto. Y ahí, por ejemplo, fíjense, las actividades van a ser varias, porque en realidad es lo que ustedes van a hacer, ¿me entienden? Entonces es como que yo voy anotándome aquí todas esas posibles actividades que tengo. Claro que tampoco el objeto es que nos llenemos de 100 actividades, ¿no? Por ejemplo, podíamos poner 10, 15, no habría ningún problema. Ok. La línea base lo voy a dejar acá abierto. Voy a tomar la otra metodología, la otra estructura donde vamos directo a los indicadores, ¿de acuerdo? Porque la línea base es cómo está la situación. Vamos a hablar de esto es de un proyecto en marcha, ¿sí o no? De un proyecto de una empresa que está en marcha. Porque si hay quejas es porque el proyecto está funcionando. Entonces, vamos a hablar ahorita nosotros, la línea base vendría a ser cómo es la situación ahorita de la empresa. Y si nosotros logramos implementar este nuevo proyecto, ¿cómo va a ser? Entonces, es eso lo que nos dice la línea base, ¿no? Entonces, acá voy a dejarlo eso en stand-by. Además, si le toca un caso práctico a ustedes, por ejemplo, solo le voy a pedir los objetivos e indicadores. No le voy a pedir la línea base, pues si no se le va a hacer largo. ¿De acuerdo? Sí, Lisa, eso le voy a preguntar. No es necesario que en el examen tenemos todos los cuadros, más que objetivos y indicadores, ¿cierto? Claro, eso sí, solo le voy a pedir eso porque si no, se le va a hacer demasiado largo. Como va a estar dividido en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica puede ser la lluvia de idea, puede ser algún problema, puede ser, por ejemplo, el árbol de objetivos o el marco lógico, ¿no ves? Entonces, para que no se compliquen ustedes y pueda darle bien, yo voy a adoptar la otra metodología para que vean que no es yo me encierro solo a uno. Entonces, dentro de los indicadores, ¿qué podríamos poner acá nosotros dentro de los indicadores? ¿Qué punto podríamos, por ejemplo? Normalmente ya en los indicadores, por ejemplo, hablamos, si nosotros pusimos acá, por ejemplo, incremento de las utilidades, un indicador sería porcentaje de aumento de utilidades. Podría poner, no sé, porcentaje, porque ese es el que nos va a permitir, ¿no? Porcentaje, por ejemplo, aumento de la utilidad. Ese sería, ¿no? ¿Qué otro, por ejemplo, podríamos poner acá nosotros? Otro indicador, porcentaje, por ejemplo, ¿de qué? Aumento de clientes, ¿no? Y ahí vamos llenando. Entonces, los indicadores siempre van, se acostumbra a trabajar, por ejemplo, con el punto porcentual, porque siempre evaluamos tu utilidad de 0 a, en este caso, a 100, cuánto aumentó, cuánto disminuyó, ¿no? Entonces, siempre vamos en ese punto, digamos, ¿no? Acá también podríamos poner nosotros porcentaje o directamente aumento de personal motivado, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué va a estar motivado el personal aquí en el fin? Bueno, porque si tenemos buenas ventas, van a haber bonos, van a haber en este caso, por ejemplo, algunas primas, dependiendo de los acuerdos contractuales del personal y la empresa. ¿De acuerdo? Bien, yo me quedo con esos dos. Ahora vamos acá al propósito.
¿qué tendríamos nosotros aquí, por ejemplo? ¿Qué indicador podríamos poner nosotros ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Listen, no le tengo muy en claro los indicadores en cuestión de concepto. Ya. Si nosotros hablamos, por ejemplo, ¿qué es un indicador desde el punto de vista conceptual? Es algo que mide. Puede medir en forma cualitativa, que es un poco medio complejo, por eso que normalmente cuando digo cualitativa sería mal, bien y, por ejemplo, excelente, ¿no? Está midiendo usted de forma cualitativa ahí. Pero, por ejemplo, los indicadores normalmente se los mide en valores numéricos, cuantitativos, digamos. Es decir, usted, perfecto, dice, su fin es incrementar sus utilidades. Pero ¿en cuánto? Es decir, ¿en cuánto va a incrementar? Entonces usted, aquí yo tendría, en realidad yo puse porcentaje de aumento de la utilidad. Yo tendría que poner como indicador, por ejemplo, tendría que poner que yo quiero incrementar en un 20% mi utilidad. ¿Me entienden, no? Entonces ahí, si mejoramos la situación de disminuir las quejas, por ejemplo, de cada uno de los clientes, nosotros vamos a aumentar, vamos a hacer un aumento de nuestras utilidades en un 20%. Lo mismo en clientes. Perfecto, ya disminuimos nosotros las quejas, damos un mejor soporte técnico y todo lo demás. ¿Cuánto voy a aumentar mis clientes? Entonces, dentro de esos indicadores nosotros lo ponemos ahí, 30. Pero en este punto también yo coloqué así 20% aumento de la utilidad, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo yo voy a hacer este aumento? Tal vez ahí, porque puedo poner 20%, pero en 5 años, escucha, como que no me cuadra. Yo tengo que poner 20% de aumento de las utilidades en los, por ejemplo, primeros 6 meses. ¿Pero 6 meses de qué? De una vez implementado nuestro proyecto. ¿Me entiende? Ya cuando entre en operación, cuando nuestro personal esté capacitado, cuando tengamos nueva tecnología, hayamos realizado. Ya de ahí para adelante, en los primeros 6 meses, nosotros tenemos que aumentar. No sé si me entendió ahora. No sé si me entendió de acá. En el tema de los indicadores. Sí, sí, Listen, vemos el porcentaje y vemos el tiempo que... Claro, claro, el tiempo que usted, por ejemplo, va a demorar en hacer eso una vez su proyecto ya esté funcionando. Porque no puedo medir, ¿me entiende? No puedo medir antes si el proyecto no se ha ejecutado, porque este proyecto es capacitar al personal, más que todo sería para qué disminuir las quejas. Si disminuimos las quejas va a aumentar nuestros clientes, nuestra utilidad. ¿De acuerdo? Normalmente estos indicadores, yo voy a anotar acá, están muy de moda ahora, son los famosos KPI. ¿De acuerdo? Los indicadores en este caso, que en inglés significa indicador de performance keyword. ¿De acuerdo? Es muy, muy interesante eso. Hoy en día está bastante ligado, si todas las empresas quieren medir, y ya en el tema de los proyectos también está entrando bastante. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más podemos poner acá? A ver. Fíjense, en el propósito nos toca, para que vayan a almorzar ustedes. Miren, nos hemos pasado un poquito. ¿Qué pondrían en propósito ustedes? ¿Cuál sería su indicador? Está súper facilinga esa. Está súper fácil. Ya sería 20% en disminución de quejas a los clientes. ¿Estaría bien, Lisa? En un lapso ¿Sí? de 3 meses. Ya, está bien, está bien, está bien eso, Gila. Ahí ustedes disminuirían, ¿no? Ok, entonces vean, esa es la metodología que ustedes van trabajando, esa es la partida que ustedes van haciendo, ¿de acuerdo? No sé si ya con esto quedó un poco más claro, Juan Carlos, por ejemplo, que me preguntabas también sobre este tema del marco lógico. No sé si ya lo comprendiste mejor, tenés una idea más clara. Sí, licenciado. Gracias Perfecto. por la explicación de mi compañera. Entendí bien y su explicación de usted también ya me quedó claro. Ya, perfecto. Entonces, miren, creo que al menos ustedes que han participado no van a tener ningún problema.
cualquier pregunta que le tengas, que le toque, van a estar, yo sé que la van a desarrollar bien. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra duda acá, alguna otra pregunta, algo que ustedes quisieran que les aclare. ¿Qué me dicen? Dicen yo, Dígame, Daniela. dicen, es que como entré un poco tarde a clase Ujú. por situaciones personales, Ya, no sé si lo iba a pasar este video ya, a lo forma de que subo. igual repasemos. Ya, lo voy a subir. El otro no, la verdad que se me olvidó grabarlo, pero este sí estoy grabando. Este lo estoy grabando. Tengan Ya. cuidado. ¿Ya? Bien, entonces agradecerle, no, cualquier duda, me escriben ustedes y bueno, ya sería para el día viernes, ¿no? El día viernes, para que le vaya muy bien. El objetivo es que le vaya muy bien. Sé que lo van a hacer bien. He visto que han estado participando y bueno, ya con eso, por ejemplo, sé que le va a ir en este caso muy bien. Ok, bueno, entonces Entonces le hice el examen del viernes a las 8. ¿Por dónde lo va a enviar? Mm, ¿cómo se llama? El teórico, estoy viendo si lo subo a Classroom o lo hago con este quiz, que es cuestionario, y la parte práctica se la tengo que enviar a uno por uno de acuerdo a la pregunta que le toque. ¿Me entienden, no? Al azar va a ser la parte práctica, Alicia. Ah, Sí, sí, puede ser que a usted le Pues toque, no cuesta, sé, dicen mejor. ¿ah? ¿Qué me dice una encuesta? Ya, pero no está difícil. Sé que lo van a hacer bien Que ustedes. lo ¿dónde lo veo a envíen por Classroom? WhatsApp, Le dice. hermano, por Classroom. ¿Ah? El Classroom No, Juan Carlos, no. va a estar a las 8 habilitado su examen. Yo creo que unos Sí, sí, sí. 20 minutos, ahí ustedes ya lo... Estoy viendo si lo hago por Classroom o por el otro, pero de cualquiera de las dos formas les voy a pasar el link, digamos. ¿Ya? O Lisa, si no, una de Dale. pecho pregunta, por Sociology, le dice. ¿va a ser Ya. 8 AM o 8 PM? No, Horario de clase, pues. sí, voy a tratar de hacerlo en el horario de clase para que no haya esa excusa, digamos, ¿no? Claro que para el caso práctico le voy a dar más tiempo. Eso no es que ya está cerrado, no me envían nada, digamos, ¿no? Es decir, Sí, dicen porque es larguito. el examen teórico sí, sí, eso va a tener un tiempo porque ustedes van a seleccionar y todo lo demás ahí, ¿no? Ya en el tema práctico, sí, eso va a haber más tiempo, ¿no? Puedo darle que lo haga, no sé, todo el día hasta las 8 de la noche y lo suban, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, Entonces Lisa. el teórico hasta cuándo máximo nos confirma, le dice. ¿Por dónde y qué No, tiempo va a durar? mañana en la noche ya yo les paso, inclusive le voy a escribir a cada uno a su personal diciéndole que el examen es el día viernes a las 8, que tengan ahí guardados sus megas para que lo puedan hacer el tema teórico y el práctico se lo enviaré a su privado también. Ah, ya, le dice. ¿Listo? Bueno, Ya, Lisa. Ok, listo, Lisa, vayan a gracias. almorzar, descansen, nos vemos entonces, ¿ya?